Muchachos, muy buen día para todos. Bueno, de nuevo bienvenidos a otro video tutorial. En este caso es el tercer video tutorial que vamos a tener sobre dos temas principalmente. El sistema numérico de los números complejos y luego vamos a ver las propiedades de los números reales. Digamos que con eso ya terminaríamos toda la parte teórica inicial y ya entraríamos a mirar algo mucho más práctico. En un primer momento trabajamos conjuntos y representación de conjuntos, luego entramos a ver sistemas numéricos, ya vimos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y reales, y les había dicho que quedaba pendiente entonces los complejos y luego las propiedades para cerrar, digamos, como les decía ahorita, la parte teórica. ¿Listo? Ya luego vendrán potenciación y radicación, que son los temas de nuestro primer quiz, y luego ya entraremos a mirar la parte algebraica de polinomios y factorización, que es lo que terminaríamos en nuestro primer corte. Entonces, vamos a empezar hablando de los números complejos. Los números complejos los vamos a ver simplemente como la definición, no vamos a entrar mucho en eso, solamente quiero que ustedes lo conozcan, ¿cierto? Siempre les he dicho que no importa que tengan una cultura general matemática, cualquier persona profesional debe tener una cultura matemática y un conocimiento matemático, teórico e histórico, entonces por eso lo quiero traer acá, más no lo vamos a aplicar porque no tiene como una aplicación real en lo que ustedes están estudiando, entonces pues más que todo es como conocimiento. ¿Qué son los números complejos? Resulta que los números reales existieron durante mucho tiempo en la civilización humana. Fueron muy utilizados y muy conocidos, pues porque, como les decía en el video anterior, es nuestro entorno. De forma implícita, los números reales están en todo nuestro entorno. No es que lo veamos a todo ahora, no, pero sí están allí. Y después aparecen matemáticos, empezaron a analizar ciertas cosas de los números y se encontraron con expresiones como estas, raíces cuadradas de números negativos. Y nosotros sabemos por definición ¿qué es una raíz cuadrada? Es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el radicando. Y ellos encontraron que no existía ningún número que multiplicado por sí mismo dé negativo, ¿cierto? Porque menos por menos da más y más por más da más. O sea que no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé menos. Entonces ahí ya tenían un problema y ustedes saben que los matemáticos, pues ellos siempre han querido mirar cómo solucionar esos problemas. Entonces, este era un problema. Y es decir, bueno, esto no es un número real porque no cabe dentro de ningún sistema numérico que está allí y esto es muy complejo y de ahí viene el nombre del sistema numérico cuya letra que representa es la letra C mayúscula. ¿Listo? Pues obviamente es su nombre. Entonces, ¿qué dice acá? Los números complejos son aquellos números que no tienen significado en el mundo real, o sea, no existen en los números reales el conocimiento de este sistema numérico. Entonces, ¿dónde existe? Ya bueno, pero sí existe en el mundo matemático, ¿cierto? Es decir, matemáticamente, todas las personas, o más bien los matemáticos que han estudiado esto, han encontrado que hay un mundo matemático nuevo a partir de este sistema numérico. Y han empezado a encontrar ciertas aplicaciones en algunos fenómenos que sí existen en la realidad. Y, por ejemplo, los movimientos elípticos, ¿cierto? El movimiento de los planetas alrededor del Sol, el movimiento del péndulo al tocar una campana, bueno, en muchos aspectos han encontrado esto. Y han hecho matemática, toda la matemática que conocemos del mundo real, ellos lo han llevado al mundo matemático. Por ejemplo, aquí tienen un plano cartesiano, obviamente muy distinto al que nosotros conocemos, pero también le han hecho eso, han visto funciones, han visto ecuaciones, y muchas de las cosas, como les digo, a partir de lo que han hecho los reales, también han encontrado que se puede hacer en los números complejos. Dice que los números complejos se conforman por una parte entera, y de aquí, por una parte real y otra imaginaria. Por eso aquí en el plano cartesiano está la parte real y la parte imaginaria. O sea que aquí ya nos están diciendo algo muy importante. Sé que si para hablar de los números complejos hay que hablar de lo real, quiere decir que los complejos es mucho más grande que los reales. Y nosotros habíamos visto que los reales eran lo más grande que existía, o sea que esto es muchísimo más grande. O sea que si hablamos de conjuntos, podemos decir que los complejos
es lo más grande, es el conjunto universal, y los reales estarían dentro de los complejos y ahí ya seguiría la división que vimos en el video anterior. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que los complejos es mucho más grande que los reales. Entonces dice que tiene una parte real y una parte imaginaria. Pues la parte real no vamos a entrar a mirarla mucho porque pues nosotros ya sabemos toda la parte real, naturales, enteros, racionales, irracionales. Me voy a enfocar en la parte imaginaria, los números imaginarios. Así como existen los números decimales para representar las fracciones que son racionales, existen los imaginarios como elemento fundamental de los números complejos. ¿Qué es un número imaginario? Entonces dice, los números complejos surgen por la necesidad de determinar las raíces cuadradas de números negativos. Es decir, que estos números de acá surgieron, como les decía anteriormente, de las raíces cuadradas de números negativos. Y esos números negativos son los que nosotros llamamos números imaginarios. Entonces voy a mostrarles cómo se llega a los números imaginarios. Resulta que, como les dije ahorita, no existe ningún número que multiplicado por sí mismo dé raíz de menos 4. Entonces, ¿qué hicieron ellos los matemáticos? Ellos dijeron, bueno, vamos a basarnos en las propiedades de las raíces. Tener la raíz de menos 4, obviamente tener la raíz cuadrada de 4 por menos 1. Y eso es verdad, porque 4 por menos 1 da menos 4, ¿cierto? O sea que ellos hicieron una separación allí. 4 por menos 1. Entonces dijeron, bueno, ahora ¿qué dice las propiedades de la raíz? Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. También hay una propiedad de la radicación que permite separar en un producto en dos raíces. ¿Listo? Entonces aquí viene la parte más importante dentro de los números imaginarios, y fue esto. Volvemos al mismo problema. Raíz cuadrada de menos 1, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé menos 1. Entonces los matemáticos dijeron, hagamos lo siguiente. Siempre que yo tenga la raíz cuadrada de menos 1, a ese lo vamos a llamar i, que viene de imaginario. O sea que ellos le dieron esta equivalencia a esta expresión. Siempre que tengamos raíz cuadrada de menos 1, eso será igual a i. Entonces ellos lo trajeron acá. Dijeron, bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Esa sí la podemos resolver. Entonces es más o menos 2, porque tanto positivo como negativo, si yo lo elevo al cuadrado me da positivo, me da 4. Y a esto ¿qué es? Esto es i. O sea que esto es más o menos 2i. O sea que la raíz cuadrada de menos 4 es un número imaginario que equivale a más o menos 2i. Entonces miren cómo ellos, haciendo esta equivalencia, crearon un nuevo conjunto de números, llamados los conjuntos imaginarios, que hacen parte de los números complejos. ¿Listo? De los números complejos. Yo les podría colocar, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? De menos 9, perdón. Pues sería más o menos, sí, porque la raíz cuadrada de 9 es 3, y como está negativo le agregan el i, y ahí está, y así sucesivamente. Entonces, a partir de eso ellos crearon un nuevo sistema numérico. Vamos aquí, por ejemplo, en el plano cartesiano. Aquí ya no está x y y, como se hacen los reales, sino r e i, para representar la parte real y la parte imaginaria. Yo quiero representar, por ejemplo, 4 más 2i. Entonces aquí tengo la parte real, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria. Gráficamente, ¿qué es un número complejo? Es un vector, es un vector. Tal vez ustedes en el colegio de física vieron vectores, es una flecha, ¿cierto? Entonces en este caso, 4 está en la parte real y 2i en la parte imaginaria, o sea que la intersección sería acá. Entonces saliendo desde el origen, este sería el vector correspondiente a la expresión 4 más 2i, y ese sería el número complejo. O sea que gráficamente un número complejo es un vector, una flecha en el plano cartesiano, en el plano complejo. Entonces yo lo que les quería mostrar un poquito, para abrirles ahí la expectativa de qué son los números complejos. Como les digo, hay matemáticas a la lata dentro de este sistema numérico. Hay una asignatura que se llama variable compleja, y la variable compleja se basa principalmente en todo este sistema numérico de los números complejos. ¿Listo, muchachos? Entonces era como simplemente una información, no vamos a trabajar en ejercicio ni nada, de pronto una preguntita por ahí teórica,
pero absolutamente nada vamos a trabajar de esto en clase, simplemente, como les decía, es conocimiento general. Entonces, en el próximo tablero sí ya vamos a mirar algo mucho más importante dentro del contexto que venimos trabajando, que son las propiedades de los números reales, que fue el conjunto que vimos en la clase anterior. Entonces, a continuación pasaremos a ese tema. Ok, muchachos, entonces acá tenemos en este tablero 4 de las 8 propiedades de los números reales que vamos a ver. Entonces vamos a mirar un poco de estas 4. Estas propiedades ustedes las han visto mucho en el colegio, principalmente en primaria las trabajaron y digamos en la primera parte del bachillerato. La primera propiedad se llama propiedad de la igualdad. Esta propiedad se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas de ecuaciones lineales, cuando yo tengo que encontrar un mismo resultado que satisfaga varias ecuaciones. Ella dice, si yo tengo dos números que son iguales a un tercer número, ellos son iguales entre sí. Es decir, si yo tengo un valor que equivale a otro y tengo otro que equivale a ese mismo valor, es decir, que este y este son iguales, por obligación este y este también tienen que ser iguales. Esto en algunas partes aparece como la propiedad transitiva, ¿cierto? La propiedad transitiva. Si uno es igual al otro y el otro es igual a otro, el primero es igual al último. Es una forma también de verlo. La segunda propiedad es la propiedad de la cerradura de la suma y la multiplicación. Nosotros ya hemos hablado en algunos sistemas numéricos, en el video anterior, hablaba sobre que, por ejemplo, los números naturales son cerrados en la suma y la multiplicación, los números enteros también. Entonces dice, si yo tengo dos números reales y estos se suman o multiplican entre sí, el resultado siempre será un número real. Y ustedes van a preguntar, profe, ¿y la resta y la división? Porque en los reales también vimos que ya se cumplía eso, también. Solo que la resta entra como un proceso de suma, porque es simplemente una suma con un número negativo, o sea, ya sale hablando de los enteros, y la multiplicación entraría como una división cuando yo multiplico, por ejemplo, fracciones, que son números racionales. O sea que aquí realmente es las 4 operaciones básicas. Dice, si yo tengo dos números que son reales, entonces si yo los sumo, la respuesta es real, y si yo los multiplico, también es real. Y se cumple también en la resta y en la división. Tercera, propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. Yo pensaría que de todas las propiedades que existen, esta es la que más se acuerdan los estudiantes. ¿Qué dice? Si yo tengo dos números reales, pueden sumarse o multiplicarse en cualquier orden. El resultado es el mismo. Entonces muchos lo saben. Dice, el orden de los factores no altera el producto. El orden de los sumandos no altera el resultado, ¿cierto? Muchos se la saben de memoria. Entonces ahí dice, si yo sumo A más B, es lo mismo que tener B más A. Si yo sumo 2 más 5, me da 7. Y si sumo 5 más 2, también me da 7. O sea que en la suma se cumple esa propiedad conmutativa. En la multiplicación, 3 por 5, 15. Y 5 por 3, 15. O sea que en la multiplicación también. En la resta y en la división, eso sí no se aplica. O sea que la propiedad conmutativa solamente se da en la suma y en la multiplicación. Y nuestra última propiedad también es muy conocida, que es la propiedad asociativa de la suma y la multiplicación. Dice, si yo tengo tres números reales, yo los puedo sumar o multiplicar en cualquier orden asociando por medio de paréntesis dos de sus términos o factores. Términos si es suma o factores si es multiplicación. Entonces aquí yo tengo tres números, A, B y C. Yo puedo hallar ese resultado asociando A a B, o también lo puedo hallar simplemente asociando B y C. El resultado es exactamente el mismo. Y en la multiplicación yo puedo coger los factores A y B, o también los puedo coger B y C, y el resultado no va a variar. Eso dice la propiedad asociativa. Entonces aquí tenemos 4 de las primeras 8 propiedades que vamos a ver. Propiedad de la igualdad, propiedad de la cerradura de la suma y la multiplicación, que se puede extender a resta y división. La propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación, solamente se cumplen ellas dos. Y la propiedad asociativa también de la suma y la multiplicación. En esto no se cumple ni en la resta ni en la división. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí tenemos esas 4. En nuestro próximo tablero veremos las otras 4 para ir finalizando con este tema. ¿Listo? Entonces nos vemos en nuestro próximo tablero. Listo, muchachos. Entonces aquí tenemos las propiedades 5, 6 y 7. Y en el próximo tablero veremos la última. Estas 3 son muy, pero muy importantes. La propiedad 5 dice, propiedad de la identidad o modulativa. Normalmente se conoce como propiedad modulativa.
todo número sumado con 0 y multiplicado por 1 da el mismo número. Eso lo sabemos desde muy pequeños. Todo número, si yo le sumo nada, seguirá siendo el mismo número. 5 más 0, 5, 8 más 0, 8, menos 4 más 0, menos 4. Es decir, que al 0 se le denomina módulo de la suma. El módulo de la suma es el 0, mientras que de la multiplicación no es el 0, porque si yo multiplico por 0 me daría 0. Entonces el módulo de la multiplicación es el 1, porque 5 por 1, 5, 7 por 1, 7, menos 4 por 1, menos 4. O sea que cualquier número multiplicado por 1 da el mismo valor. Entonces no se lo olviden, el módulo de la suma es 0, el módulo de la multiplicación es 1. ¿Listo? Propiedad 6, propiedad del inverso aditivo. Esto lo habíamos hablado cuando hablamos de los números enteros. Ya hemos dicho que todo número tiene su opuesto en la suma y da como resultado 0. Entonces no importa el número real que yo tenga, obviamente excepto el 0, porque pues 0 no tiene ni positivo ni negativo. Pero cualquier otro número, si yo le sumo su inverso aditivo, siempre me va a dar 0. Entonces a esto se le llama opuesto. En la suma es el opuesto. De 5, ¿cuál es el opuesto de 5? A menos 5, porque 5 más menos 5 me da 0. Si es 10, ¿cuál es el opuesto de 10? Menos 10. Si yo digo menos 2, ¿cuál es el opuesto de menos 2? 2 positivo. O sea que eso depende. Si es negativo, su inverso, perdón, su opuesto será el mismo valor, pero con signo contrario. ¿Listo? Entonces ya saben, el opuesto es aquel que simplemente le cambia el signo a la cantidad. Opuesto y será en la suma. Ahora la propiedad 7 es en el caso del inverso recíproco. Una cosa es el inverso aditivo y otra es el inverso recíproco. El inverso aditivo es el opuesto en la suma, mientras que el inverso recíproco se define como todo número, excepto el 0, tiene su recíproco en la multiplicación cuyo resultado es 1. Es decir, ¿qué número multiplicado por un valor me da 1? Pues, ¿cuál? El recíproco. ¿Cuál es el recíproco de 2? 1 sobre 2, o un medio. ¿Cuál es el recíproco de 5? Un quinto. ¿Cuál es el recíproco de menos 6? 1 sobre menos 6. Y así sucesivamente. Yo determino el recíproco y ese se hace en la multiplicación. Yo necesito que ustedes comprendan bien esto. ¿Cuál es la diferencia entre el opuesto y el recíproco? El opuesto es el mismo valor con signo contrario. El recíproco es el valor escrito en forma de fracción. Ah, bueno, profe, si yo le doy una fracción, ¿cuál es el recíproco de 7 sextos? Ah, pues el recíproco sería 6 séptimos. O sea que lo que hago es el cambio de el numerador por el denominador. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan, por favor, muy en cuenta. Uno se da en la suma y el otro se da en la multiplicación. ¿Listo, muchachos? Ahí ya llevamos entonces 7 propiedades y vamos para la última propiedad, que es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la suma y la resta dice: el producto de una suma o resta es igual a la suma o resta de los productos. Esta propiedad es muy utilizada en las operaciones entre polinomios, que vamos a ver un poquito más adelante, o en los casos de factorización para probarlo, ¿cierto? Entonces es importante que la entendamos. Dice, si yo tengo un producto de una suma, ¿qué debo hacer? Pues distribuir ese valor, ese factor, entre los dos sumandos, los dos términos. Entonces, A por B más A por C. Está distribuyéndose, de ahí viene el nombre de propiedad distributiva. Y si es el producto de una resta, lo mismo, A por B menos A por C. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la propiedad distributiva, muchachos. Entonces, en general, ya para finalizar sobre las propiedades, recuerden propiedades muy importantes: la propiedad de la igualdad o clausurativa, la propiedad de la cerradura, vimos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa. En el siguiente tablero vimos, por ejemplo, la propiedad modulativa de identidad, vimos la propiedad distributiva y dos propiedades que son la del inverso aditivo y la del inverso recíproco. Entonces hablamos del opuesto, cuando es el cambio del signo, y del recíproco, cuando cambio los valores del numerador y el denominador, ¿cierto? En forma de fracción. Y ahí tenemos entonces, muchachos, las 8 propiedades. Entonces a continuación ya estaríamos pendientes de las diapositivas, un poco más la explicación y resolver un poco de dudas, para que ya trabajemos entonces todo el taller relacionado con sistemas numéricos, y estaríamos ya terminando entonces este segundo taller.
para pasar ya, como les dije anteriormente, a lo que es potenciación y radiación. Entonces, muchachos, hasta aquí con el video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.